Bueno, salí a caminar un poquito, vengo de aquella dirección y quería mostrarles la exuberancia del lugar donde estoy. Esto, como ven, es una carretera, y a la orilla de la carretera, aquí, están los desagües, ¿verdad? Porque aquí llueve mucho. Miren, cafetales. Esto es café que están haciendo aquí al costado de la carretera. Esa planta está madurando, miren. Realmente un lugar muy, pero muy bonito. Vamos a ver qué más se puede ver en este agradable lugar que estoy recorriendo aquí en la provincia de La Convención, en el Cusco, a unas 6 horas, 7 horas de viaje de la ciudad de Cusco. Como ven, es, como decíamos, muy exuberante el lugar, muy exuberante. Una casita de 2 pisos de allá a lo lejos. Y vamos a ver qué más se puede ver. En el Cusco, a unas 6 horas, 7 horas de viaje de la ciudad de Cusco. Como ven, en el Cusco, a unas 6 horas, 7 horas de viaje de la ciudad de Cusco. Como ven, en el Cusco, a unas 6 horas, 7 horas de viaje de la ciudad de Cusco. Como ven, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos y como ustedes han visto en el título del video, vamos a hablar de algunos avistamientos que se han estado registrando en la ciudad del Cusco y en el Perú y que han dado la vuelta al mundo. Ya lo están comentando esto en México, en otras partes también de Latinoamérica, y hay muchas preguntas por hacer. ¿De dónde salió el video? Lo tienen en pantalla y, como lógico, estaban viendo el titular. Es una especie de ovni, de nave cilíndrica o de ovni tipo cigarro, estos con forma de alargados, lo que dicen nodriza, y que es realmente un video impresionante, un video entre comillas furtivo, porque bueno, fue captado y la persona que lo grabó, las personas que lo grabaron no se dieron cuenta hasta después. Pero detrás de este video hay una historia. Detrás de este video hay una persona que yo conozco muy bien y que estuvo en el Perú y va a regresar, y él pertenece a un grupo de contacto de seres humanos que afirman tener algunas experiencias con extraterrestres, o con los hermanos mayores, o con el título que usted quiera ponerle a estas otras realidades, y que de tanto en tanto pues organizan este tipo de encuentros, esta vez en el Perú. Pero lo más interesante es que no solo queda en meditaciones, en palabras o en visiones o en sueños, ¿no? Donde también se presentan estos seres, sino que en esta oportunidad habría habido un contacto ya físico, ¿no? Y eso es lo que queremos saber, todos los detalles de esta historia. ¿Y de quién hablamos? De Livio Silva. Él se encuentra en Uruguay. Él tiene, ¿no?, sus diversas experiencias, grupos por allá, y se ha dado un tiempo para venir al programa. La Livio yo lo conozco desde hace muchos años, hace más de una década atrás. Lo entrevistamos en el canal personalmente, pero hoy, gracias a la tecnología, desde allá. ¿Cómo estás, Livio? Bienvenido al programa. Buenas tardes, buenas noches, Rafael Mercado. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, y bienvenidos también a todas las personas que te siguen y que te admiran por la labor muy encomiable que vienes haciendo a través de las redes sociales, que las vengo siguiendo desde hace años, porque como bien tú decías, creo que la primera entrevista que me has hecho
fue allá en la Universidad de Arequipa, por allá por el año 2009, o sea que hace bastante tiempo. Ah, sí, sí, verdad. Ah, mira, todavía más. Yo recordaba que era por el 2011. Claro, puede ser 9 creo, sí, claro. A raíz de todas estas, digamos, profecías que venían cumpliéndose con el cambio del nuevo tiempo hacia lo que sería el 2012, que hemos visto, ¿no? Que realmente sí se cumplieron. Para mí hubo un despertar de la humanidad y ni qué decir ya en estos tiempos, ¿no? Que el tema ovni, bueno, lo toca la NASA, lo tocan ya los gobiernos, los militares y, como no, ustedes, ¿no? Las personas que, como digo, ¿no? Los contactados que de alguna u otra forma afirman ya tener un mensaje, un contacto con estos seres desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿No, Livio? Así es. Mira, y realmente ellos tienen estos seres bueno, que nosotros le decimos los seres de las estrellas, o los hermanos mayores, o nuestros guías, que son los mismos, ¿no? Que vienen desde planetas cercanos, o sea, nuestro sistema solar y más allá del mismo, ¿no? Tienen un sentido del humor bien interesante porque está habiendo una oleada justamente aquí en Uruguay y se han presentado en varios lugares. Y en uno de los lugares que fue un avistaje, algo así como de unas 15 personas más o menos, es en la localidad del departamento de Paysandú, que se llama aquí en Uruguay. Está distante unos 380 kilómetros más o menos desde la capital, desde Montevideo. Y que me dicen que ellos se presentan justamente sobre la entrada de una estancia, y la estancia, que es un establecimiento, ¿verdad?, donde se cría ganado, el establecimiento se llama ¿Y por qué no? Ah, Entonces, evidentemente qué lo bueno. hacen porque evidentemente tienen un sentido del humor bien amplio, y porque llaman la atención, o nos llaman la atención de esa forma, ¿no? Se han presentado también en la localidad de Lascano, en el departamento de Rocha, donde precisamente la semana que viene vamos a ir a hacer unas labores nosotros, a un lugar muy, pero muy bonito, donde existen unas cascadas naturales, y bueno, y donde ya hemos ido y hemos tenido contacto con ellos visual, y bueno, y nos van dando pautas y vamos haciendo labores específicas, ¿no? ¿Cómo se dan estos viajes para venir al Perú? Claro, lógicamente uno pensaría es algo turístico, pero nosotros sabemos que en Misión Rama, donde supongo todavía participas, y claro, hay ciertas directivas que ellos dan y hay ciertos viajes, algo así como iniciáticos, ¿no? Hace poco ha estado aquí el señor Francisco Sosa, por ejemplo, nos contaba sus experiencias en el Paititi, donde, claro, Claro. donde tú también has estado. Entonces, ¿cómo se dan estas instrucciones como que les dicen a ustedes, vengan al Perú? Que esto se va a concretar con un avistamiento ovni así impresionante, ¿no? Bueno, realmente, mira, lo que nosotros vamos haciendo es guiándonos por nuestro corazón, por un lado, por intuición, por una cantidad como digo, de certezas que tenemos, sueños, meditaciones, todo ese tipo de cosas, y por mensajes telepáticos que ellos nos mandan. Hace muy poquito, previamente les voy a contar esto, hace algo así como unos 20 días aproximadamente, hemos estado precisamente, porque claro, para que la gente y tus seguidores entiendan, Rafa, de qué va todo esto, ¿no? Porque no es solamente que ellos se muestran, un avistamiento, lo que sea, hay todo un trasfondo de cosas, y hay ¿cómo diría?, una parafernalia de labores específicas que nos encomiendan y a las cuales nosotros vamos desarrollando. Decía, hace unos 20 días más o menos, nos han convocado con incluso avistamientos confirmatorios, mensajes telepáticos y nuestras propias intuiciones. Nos han convocado a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Argentina. Una ciudad que en los últimos tiempos ha estado realmente de cabeza por el tema de lo que es el narcotráfico, las bandas de tráfico, ¿no? Entonces, hemos ido allí específicamente a hacer labores específicas, valga la redundancia, con respecto a lo que son creaciones mentales. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros utilizamos para desarrollar especie como de quantums energéticos para que se minimicen o se neutralicen o directamente se acaben todos los hechos de violencia, por ejemplo, casos de suicidio, una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, y hemos ido allí, éramos solamente 4 personas, 3 de aquí de Uruguay y una buena amiga de los grupos de allá de Santa Fe, de Rosario. Rosario es una ciudad de 1.300.000 habitantes. Y realmente, como dice este físico increíble, John Hager, el norteamericano, voy a parafrasear una frase de él dice que si muchas personas se reúnen para hacer una meditación o una oración
o una creación mental, tal vez en las zonas de conflicto, ¿no? Tal vez un soldado se levante con la idea de deponer las armas. Y realmente así funciona. Eso es física cuántica, eso es ciencia espiritual. Eso venimos desarrollando nosotros y los hermanos mayores, los guías, vienen apoyando todo esto. Bueno, lo que ocurre es que todo lo que hacemos, a pesar de que somos 4 personas, hay una regla matemática que habla de la raíz cuadrada del 1% de las poblaciones, ¿verdad? Y eso sería algo así como unas 90 personas aproximadamente, o cerca de 100 personas, que tendríamos que haber hecho ese trabajo. Pero no éramos ese número, éramos solamente 4 personas. Sin embargo, en estos días está habiendo cambios. Está habiendo cambios en los dirigentes policiales, hubieron requisas muy grandes de hasta 500 kilos de harina, y está cambiando, se siente el cambio en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, los guías, nos apoyan con avistamientos, pero este avistamiento específico, concreto al que tú haces referencia, que eso se dio en la provincia de la Convención, que es a unas 7 horas aproximadamente, para quienes no conocen, de la ciudad de Cusco. Es un lugar muy bonito porque es ceja de selva. Entonces, una buena amiga de los grupos, que es peruana ella, pero que está radicando en Canadá hace muchos años, ha comprado unas tierras, unas hectáreas en la zona del Pongo del Mainiqui. Entonces, hacia allí iba, o pensaba ir, porque quien les habla se dedica también a hacer construcciones de casas. Entonces, esta buena amiga me preguntaba si había la posibilidad de construir una casa de barro en la selva. Entonces yo iba a hacer unas prospecciones en su lugar y ya conocer su lugar y indicarle cuál sería el mejor espacio para ella construir su casa, ¿no? O yo construirle su casa. La cuestión es que justo estoy en el momento, diríamos, más inapropiado, porque hubieron los bloqueos de las rutas y el desabastecimiento del combustible. Entonces hemos llegado hasta la casa de un buen amigo que tiene su casa paterna en Guayopata. Son pequeños poblados que están antes de Quillabamba. Y estábamos a un día aproximadamente de viaje del Pongo del Mainiqui, pero llegamos hasta ahí y nos quedamos sin combustible. O sea, no había combustible para llegar, ¿no? Entonces, me hice de paciencia y quedé allí varado en casa de mi amigo, este buen amigo Ronald, y para hacer un poco de ejercicio y para distraerme un poco, todos los días salía a caminar. Es una zona muy bonita allí, ahí cruza un río, es un lugar rodeado de montañas. Entonces, en el video van a ver que yo me desplazo por una carretera. Entonces, iba con mi palo mi extensión de selfie, y con mi propio celular hice la filmación. Hice varias filmaciones, ¿no? Entonces, lo curioso, entre otras cosas de ese video, es que quien les habla dice, vamos a ver qué vemos por aquí, y a los pocos segundos aparece el objeto, ¿no? Increíble. Es un objeto que lo hemos enviado a unos colegas tuyos, Rafael, que tienen un canal también, pero que a la vez son ingenieros de informática y han analizado el video. Han concluido que realmente es un objeto metálico, es rectangular, y ellos ahí en el video, que tal vez tú lo vayas a presentar, esa parte lo de la edición. lo están viendo, amigos, sí. Este amigo se llama Emanuel. Manuel Usa. Le mandamos Exacto. un saludo a Manuel Usa. Te agradezco un montón también porque él nos ha hecho el contacto. Yo la verdad lo vi por un reel de Facebook y se me fue rápido la imagen. Ni siquiera te reconocí, Livio. Y se me perdió y lo llamé y me dijo, pero la persona te pasó el dato y había sido tú. Entonces yo ahí entendí todo, ¿no? Dije, wow, realmente ahí me impactó doblemente. Un abrazo para ti, Manuel. Gracias. Sí, gracias, Emanuel, un gran trabajo ha hecho. Bueno, entonces decía que yo que he estado en la zona, sé que las características del objeto no es como dice Emanuel, porque claro, yo no le pude dar este avance que te estoy dando a ti porque él no me ha entrevistado, simplemente le he compartido el video y él lo ha editado. En futuros días me decía que me va a hacer una entrevista así como esta. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estando en la zona sé que las faldas de las montañas que se ven a mi detrás, vamos a decir, están como a 800 o 1000 metros de distancia.
y que, claro, y que la vegetación, los árboles que el objeto pasa por detrás, deben de estar cerca de 100 metros. Entonces, el objeto evidentemente estaría a una distancia de unos 200 metros o más, tal vez. Entonces, estimo que tiene que ser una nave exploradora, que las hay aproximadamente de unos 7 a 9 metros de diámetro para 2 tripulantes. Y hay diferentes modelos de naves, ¿no? Pero esa es un poco rectangular, que bueno, que realmente pasa muy suavemente, bien como para dejarse ver, ¿no? Fue bien curioso ese video y bueno, ahí lo Claro, verán. porque uno podría decir uno que puede ser un insecto, ¿no? Pero el tema es cuando se ve detrás de los árboles, porque claro, si estuviera en un primer plano, es la foto típica de que pasa un insecto, pero en primer plano, incluso no le ves los bordes, o sea, es está aquí, ¿no? Pero en cambio, en este video está detrás del follaje, entonces ya es algo grande. Ahora, no es tan Claro. grande como yo me imaginé, de varios cientos No, de metros. Según lo no, que no, dices no. tú, es algo, dices, de Sí, 10 será metros. sí, Bueno, igual es 10 grande, ¿no? metros máximo. Porque hago como te digo, al haber estado en el lugar, Claro, hago claro, un avance de lo que es las distancias, ¿no? Que en el video no se puede apreciar, porque claro, es difícil apreciar distancias en un video, ¿no? claro. Pero yo que estuve en el lugar sé que las distancias son bastante más amplias y que el objeto no es tan pequeño como dice Emanuel, de unos 3 metros decía, sino que tiene que haber sido mucho más grande. Ah, Pero claro, de todas maneras está claro, bien visible, ¿no? claro, yo me imaginaba que es incluso más grande, porque claro, es que, bueno, yo intuyo, pienso, es una nave tipo nodriza, le dicen, ¿no? Que transporta más, Ujú. pero según lo que tú nos dices, no llega a ser enorme, es No. grande, sí es grande, le podría ser cuadrada también, porque solamente de repente le estamos viendo Sí, solo de un costado, o sea, podría ser, tú lo ves así, pero exacto. podría ser así, ¿no? Mira Claro, cómo, podría ser. mira, Sí, sí. esto lo ponemos así y se ve como un tubo, pero en realidad podría ser un Claro, cuadrado o tener otra forma y estás viendo solo un lado, ¿no? Ahora, justamente. tú qué intuyes que puede ser? Una nave exploradora, me dices, ¿no? Sí, yo intuyo que puede ser algo de eso, una exploradora para 2 o 3 tripulantes nada más, que lanzan desde, bueno, naves más grandes o desde base, ¿no? Recuerden que nosotros nos encontrábamos ahí cruzando montañas, obviamente, porque no llegan carreteras, ¿no? Pero cruzando montañas en línea recta estaríamos aproximadamente, estimo yo, unos 200 kilómetros del retiro interior del Paititi, Claro, porque justamente queda para ese lado, ¿no? Entonces sabemos que sí. ellos tienen bases ahí. Está la Montaña Azul, que es una base venusina, y bueno, está obviamente cercano. Ahora bien, para una persona escéptica, ninguna prueba es suficiente. Ah, eso Pero sí. para nosotros que estamos en todo esto, sí, es una muy fehaciente prueba de que realmente hay un apoyo y de que siempre están. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para un escéptico puede decir, no, eso puede ser un robot, puede ser un dron, puede ser qué sé yo, una avioneta. Pero justamente en la zona, yo he estado hablando con autóctonos de la zona y no suelen pasar ni avionetas, ni helicópteros, no hay quien tenga drones, porque son pequeños poblados muy apartados Claro. entre medio de montañas, ¿no? Hay que Entonces, entender eso, ¿no? Claramente que estás en la selva, prácticamente ahí, mira, estabas en un conflicto social bien bravo, ¿no? Justo lo hemos vivido aquí en el Perú y bueno, entonces te agarró acá y te tuviste que quedar incomunicado, sin gasolina, o sea, si no hay gasolina, lógicamente tampoco, no habían vuelos, o sea, no habían vuelos de ningún tipo y no hay sonido en tu video, entonces se sentiría, ¿no? Y por ahí no hay carretera, no hay nada. Entonces, claro, uno, si lo ve así nomás, puede encontrarle mil explicaciones, pero estando ahí, conociendo esa claro. realidad, es selva, son pueblos muy adentro. Ahí está Inca Hack también, seguro vamos a poner una imagen, un rostro, ¿no? El rostro del Inca, esta piedra Ajá. hermosa, Sí, este guardián. no lo conozco, pero lo he visto, Por sí. foto, claro, el Pongo de Mañique. Sí. Y hace poco, Livio, han encontrado ahí un excursionista, como dice Manuel, ha encontrado ahí un Intihuatana no inventariado. O sea, hay un nuevo descubrimiento arqueológico y hay muchas cosas misteriosas por ahí. Vamos a poner fotos también para contextualizar. Entonces es un lugar misterioso y como tú dices, hay una base, la base azul por ahí, ¿no? Ya esto es un Sí, clásico, ¿no? De Sixto Paz, del sí. grupo Rama y del Paititi, estos viajes, ¿no? Así es, así es. Bueno, me quedó pendiente llegar a la zona del Pongo de Mainique, que estimo que ahora el próximo viaje de agosto podré Wow. hacer ese avance. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que cuando las cosas no se dan siempre por algo ocurre y cuando eh,
se dan también están en su tiempo, ¿no? Así que, bueno, hemos soltado ese tipo de ansiedades. Claro, ese video, esa Pepa. Ahora, cuéntame un poco sobre, a ver, este viaje en el que tú estuviste y pasa esto del ovni, lógicamente no fue entonces un contacto programado, fue algo furtivo, pero siempre tú estás tratando, lógicamente, por tu, se puede decir, tu labor, siempre estás en contacto con los extraterrestres, recibiendo mensajes. ¿Hubo algo que en este viaje en el Perú te sentiste observado? O a la luz de los hechos, ya de ese video pensando un poco, ¿sabes qué extraterrestre o qué hermano mayor estuvo dentro de ese aparato? Hay algo que nos puedas contar de eso? No, mira, realmente, haciendo honor a la verdad, no. Mentiría, engañaría a quienes nos van a ver o nos están viendo si dijera algo de eso, ¿no? Realmente no, no, porque yo como que lo había tomado light, me había tomado como de vacaciones. Al no poder continuar el viaje, yo me solté y bueno, y estuve como una semana allí, ¿no? En ese lugar, en Guayopata se llama. Eh, Guayopata. Claro, primero está Huiro, un lugar muy bonito, y luego a unos pocos kilómetros, 3, 4 kilómetros, está Guayopata. Entonces, no, realmente no, pero otras veces sí, otras veces que han habido avistamientos en salidas de campo específicas que ellos nos convocan, nosotros hacemos una pregunta mental y viene la respuesta de quiénes están sobre la nave. ¿Sí? Eso sí nos ha ocurrido muchas veces. Eh, es bien, o sea, es bien común que pase, ¿no? Pero en ese sentido no. En ese momento, en enero, fue el 30 de enero de este año, ese avistamiento fue bien, como tú lo indicabas, fortuito, o sea, no hubo una premeditación sobre eso, ¿no? ¿Y Pero nunca te sentiste observado? no, no, Porque tú salías a caminar y a veces uno siente algo, ¿no? Siente una claro, claro, conexión con la naturaleza, con los incas, con Dios, con los extraterrestres, no sé, esos lugares son mágicos, ¿no? Y estando claro, en esa claro. soledad y esas ganas de caminar, mira, qué interesante, ¿no? Justo cuando dijiste, me desconecto un poco y pasa. Sí, Entonces, ha sido así. justamente. Sí, sí. Pero Wow. mira, yo te he enviado o te he puesto un enlace para que veas una experiencia también que tuvimos Sí. que pasó similar. Es en la zona de aquí de el departamento de La Valleja, en el Cerro Arequita se llama, que es un extinto volcán que estalló por última vez hace 144.000 años. Eh, entonces allí fuimos con un grupo que nosotros coordinábamos en una localidad cercana aquí donde vivo. Ok, ok. Entonces desarrollamos una especie como de seminarios de 14 reuniones y por la mitad del seminario hacemos una salida de campo que se le llama, para hacer ejercicios psicofísicos y para hacer una serie de dinámicas e intentos de recepción de comunicaciones, ¿no? Y esa salida fue en el Cerro Requita y había un buen amigo que siempre anda con la cámara, que justo coincidió que estaba de visita él allí y nosotros estábamos haciendo una serie de ejercicios y él se pone detrás de nosotros, comienza a filmar y de un momento a otro aparece una canepla que se llama, que es una esfera luminosa del tamaño un poco más pequeño que una pelota de fútbol, ¿verdad? Y pasa por detrás de mi persona, hace como un giro y se va. Desaparece y es una esfera bien luminosa, ¿no? Y realmente nosotros en ese momento estábamos también haciendo los ejercicios y realmente no sentimos nada tampoco. Hay que hacer honor a la verdad, ¿no? Pero está registrado, está filmado y realmente es impresionante, ¿no? Porque no es, muchas veces las personas dicen, no, pero es un orb. No, no es un orb. Los orbs son por lo general más transparentes, más translúcidos. Esto es casi físico, ¿no? O físico directamente, porque es un robot lanzado desde las naves a distancia para testearnos, para medir, hacer una cantidad de mediciones en nuestro campo áurico y una cantidad de cosas en nosotros. No, qué impresionante porque, no, muy interesante lo están viendo seguramente ese video, dan vueltas, es como una luz, me dices que puede ser material, y volviendo al anterior video, pero seguimos conversando, ¿no? Lógicamente, se ve en el video del Omni Cilindro como que, lo he estado revisando, ¿no? Frame por frame, y estoy un poco confundido porque me da la impresión de que no es que se materializa, sino que viene de un costado y luego se va por Exacto, otro lado. Y no sé exacto. si volteas la cámara o el objeto se va al espacio en diagonal, o es tal vez un efecto de la cámara, pero veo como que sí hace un recorrido, pero sin embargo, también, ¿tú crees que estos objetos vienen de
O sea, ¿son literalmente físicos o se van a otras dimensiones o se vuelven invisibles? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Son físicos y no físicos? ¿Son totalmente físicos con sistema de camuflaje? ¿O qué piensas tú de ese video? O sea, ¿salió de algún sitio, se apagó o siempre Bueno, estuvo ahí? ¿O qué piensas? bueno, más allá de lo que yo pienso, es lo que ellos nos han dicho, ¿no? Porque A ver, muchas ¿qué veces, te han dicho? Sí. claro, muchas veces le hemos hecho este tipo de preguntas, ¿no? Así como especie de ping-pong de preguntas y respuestas, Oh, y nos ha respondido todo lo que le hemos preguntado en todos estos años que se ha mantenido el contacto, ¿no? Ellos nos dicen que nos monitorean perfectamente con tecnología superior que nosotros ni siquiera podemos imaginar, que lanzan muchas veces sincronizadores magnéticos que son parecidos a las caneplas y que traspasan las paredes y que muchas veces no los vemos con los ojos físicos, a veces sí, son pequeños y esos son como cámaras a distancia, donde ellos nos observan sobre las naves, ¿verdad? Entonces, allá. muchas veces las naves están en una dimensión frontera o barrera, que no es la tridimensionalidad en la cual nosotros nos encontramos, y podemos tener una nave gigante sobre nosotros o a pocos metros de nosotros y solamente sentir la vibración del objeto, pero no poder verla, porque está vibrando en una dimensión diferente a la nuestra, ¿verdad? Pero hay veces que, por ejemplo, les voy a compartir una experiencia Wow. que tuvimos en la Semana de Turismo del año 2004, hace una cantidad de años ya. Éramos 38 personas, hicimos una salida de campo para prepararnos para la instrucción. O sea, estábamos tomando clases de lo que era los instructores, ¿verdad? Para formar personas, formar grupos, ¿verdad? Entonces éramos 38 personas y salimos en una semana una Semana Santa que se le llama, aquí en Uruguay, en la zona de la Sierra de las Ánimas, un lugar, miren el nombre, ¿no? Porque evidentemente es un lugar de muchos avistamientos, son unas serranías, está algo así como unos 120 kilómetros de la capital de Montevideo. Entonces estuvimos 4 días acampados, tuvimos contacto físico con ellos, de verlos con nuestros ojos físicos a pocos metros de nosotros, caminando en la noche, y como corolario de todo eso, como fresa de la torta, como dicen, cuando nos retirábamos ya en el último día del campamento, levantamos el campamento y había que caminar algo así como unos 400 metros más o menos a campo traviesa hacia la carretera que nos esperaba el ómnibus para devolvernos a Montevideo. Entonces íbamos todo el grupo caminando, saliendo del lugar, ¿verdad? Y de un momento a otro, unos 200 metros aproximadamente de distancia, aparece una nave. Aparece así como de la nada, por eso me acuerdo de la experiencia por tu pregunta. Se materializa frente a nosotros a una distancia aproximada, porque a veces en el campo es difícil calcular las distancias, ¿no? Pero nosotros estimamos el grupo que apareció a unos 200 metros aproximadamente desde donde estábamos nosotros ubicados, ¿no? Estaba cayendo la tarde ya, el objeto era grande, era muy grande, tendría algo así como unos 150 metros por lo menos de grande, o de tamaño, de diámetro. Era un plato perfecto, no estaba posado en tierra, sino que estaba a unos metros y como que oscilaba, ¿verdad? Hacía oscilaciones a unos metros del suelo, con todas sus luces prendidas, y en determinado momento fue un avistamiento muy largo, fueron como cerca de 20 minutos de avistamiento. Sí, y entonces en determinado momento de la parte superior del objeto defracta un haz de luz como un reflector pero gigantesco de color un azul muy pero muy intenso que iluminó todo el cielo casi nocturno porque ya estaba cayendo la noche, ¿no? Fue realmente impresionante y en aquellos años, ya digo, año 2004, no teníamos la tecnología celular que tenemos ahora, ¿no? Había una sola cámara a rollo y se veló el rollo. O sea que en esa oportunidad ellos no querían que nosotros lo fotografiáramos, ¿no? Fue impresionante. Y bueno, y realmente experiencias similares hemos tenido bastantes, ¿no? Gracias a Dios siempre se proyectan, porque están apoyando a las personas como nosotros y también como a ti que estás haciendo una muy encomiable labor de difusión, te decía al principio, Gracias, Livio, Rafael. gracias. Porque, claro, porque ¿qué pasa? Que ellos saben que se necesita de esto, ¿no? Ellos saben que se necesita de la difusión. Así que, nada, apoyan a quienes estamos realmente laborando de corazón. Bueno, te diré que yo vi un ovni justo en Cerro Colorado, cerca del aeropuerto.
Fue una mañana, estaba en un techo de una amiga que me prestó el último piso, donde ella vivía 9 pisos, y estaba mirando hacia un lugar que se llama Los Ángeles de Caima, y justamente ahí yo vi una especie de, no era un cilindro, pero era algo así, que giraba, y cuando lo quise grabar, no, la verdad desapareció o ya no estaba, ¿no? Fue muy rápido, pero estuvo girando y como una luz, ¿no? Y era de día, ¿no? Girando, tenía como una luz, parecía como cuando se olvidan los focos prendidos de día en la ciudad, y giraba encima de las vaquitas de las personas, y nadie lo veía, ¿no? Y a mí realmente me desesperaba, ¿no? Porque yo le gritaba a las personas y nadie levanta la vista, ni siquiera al cielo, todos estamos peor ya con el celular, ¿no? Y Claro. claro, y cuando estaba ahí a la distancia lo vi, me quedé bastante impactado cómo estos objetos pueden estar y al otro segundo no estar, ¿no? O sea, ¿a Exacto. dónde Sí, se sí. van? ¿Cómo es? O se van a otra dimensión, o tienen un camuflaje, o se teletransportan. Te deja esas preguntas. Y bueno, también quería preguntarte sobre, nos enviaste unas fotos interesantes de un viaje que hiciste a Yumarca, ¿no? A Aramumuru, aquí a Puno, esta puerta fantástica. Y me intrigan un poco esas imágenes, las vamos a ir poniendo y de repente nos puedes contar esa experiencia, porque hay también la imagen de un extraterrestre, ¿no? Bueno, una dramatización, ¿no? Un dibujo, pero ¿qué hay detrás de esta historia tan impresionante, querido Livio? Si nos puedes Sí, contar. mira, claro, con mucho gusto. Mira, realmente todo lo que vivimos en Ayumarca en agosto del año 2007, ya hace unos cuantos años también, Oh, yo lo plasmo en las páginas de mi libro. Yo publicaba un libro hace unos años atrás, ahora estoy un poco stand-by con la segunda parte o continuación de ese libro, ya. eh, y lo plasmo en las páginas de ese primer libro que se llama Más allá del contacto. Eh, ¿Qué ocurrió? Que un buen amigo de los grupos de Moquegua, Víctor Callirgos, hace una especie de convocatoria a nivel general en los grupos para apoyar salidas en ese año, que iban a ir grupos a la zona de Paititi en la selva del Amazonas y al desierto del Gobi en la Mongolia. Entonces, hacer una especie de salida de apoyo allí en Ayumarca. Resultó ser de que inicialmente iban a ser más de 100 personas que se fueron anotando y se fueron, dando el ok como para participar, pero misteriosamente, imaginen, casi 100 personas y misteriosamente se empezaron a tener diferentes dificultades unos a otros de diferentes países, ¿verdad? Y no pudo llegar nadie. Llegamos solamente 7 personas de Uruguay, éramos solo los 7 de Uruguay. Bueno, lo que ocurrió fue realmente asombroso porque nosotros por allí van a ver unas imágenes, Sí. van a ver la imagen de que estoy con un señor allí que dice un cartel que dice Moquegua, ese es Víctor Callirgos, en una foto más reciente cuando Creo que pasé. lo vi en Chilca alguna vez, me parece. Él tenía experiencias, creo, Por astralmente. supuesto, Fue a sí, bases, creo, extraterrestres. Sí, algo lo sí, recuerdo. claro. Bueno, ahí se le ve, Entonces, dice Moquegua. Sí, exacto. sí, las Entonces, estamos viendo. Ujú. nos hace la invitación, Víctor, vamos los 7, por allí van a ver una foto que estamos en el desierto de Atacama, en Chile, porque nos fuimos por tierra, en Oh, ómnibus nos fuimos. Entonces llegamos ahí a ese lugar, a orillas del lago de Titicaca, en el Puno peruano, y comenzamos a hacer labores específicas de meditación, de desdoblamiento astral, mantras, una cantidad de cosas, aprovechando la energía de ese lugar. Resultó ser de que todos los 7 que estábamos allí, porque ni siquiera Víctor pudo llegar porque estaba complicado con su trabajo, no pudo estar, ni siquiera él, que fue el que convocó. Una cosa bien increíble, ¿no? Entonces, lo curioso fue que en meditaciones todos veíamos como que ingresábamos por la puerta, que es una gran puerta de unos 7 metros de altura, por algo así como unos 4 metros de ancho, que está como labrada en la piedra, en la arenisca, ¿verdad?, de la montaña. Entonces nos introducíamos mentalmente por esa puerta, bajábamos como por pasillos o pasadizos que estaban como iluminados, ¿verdad?, debajo de la montaña, y nos conducíamos por esos pasadizos y nos llegábamos debajo del lago Titicaca, que está cerca, está, qué sé yo, 2 o 3 kilómetros más o menos. Y veíamos, nos encontrábamos con seres allí debajo, porque allí hay un retiro interior de la Hermandad Blanca de la Tierra, y veíamos como que la superficie del lago que estaba sobre nosotros era como de un color dorado. Eso en meditaciones. Van a ver otra imagen ahí, que hay un señor de casco amarillo, él es Abdón Quispe, es un comunero de allí de la zona,
y nos aparece allí, nosotros estábamos acampados allí, él aparece de imprevisto allí, y sin nosotros preguntarle nada, nos empieza a narrar una historia. Van a encontrar allí otra imagen, que hay como una especie de oquedad, eso es la parte detrás de la puerta de Ayumarca. Bueno, hay como un hueco en la montaña. Él nos contó que el año anterior, el año 2006, un señor que él le llamaba un psíquico, había ingresado físicamente por ese hueco. Ingresó por ese hueco físicamente y pasó perdido 3 días. Y cuando regresó salió por el mismo hueco y vino con la siguiente narrativa, de que al ingresar tuvo que entrar a gatas porque es muy pequeño, un hombre adulto pasa justo por ese pequeño hueco, ¿verdad? Tuvo que ingresar a gatas allí a la base de la montaña. Después empezó como a poder incorporarse y empezó las paredes era como un pasadizo, y las paredes del pasadizo estaban como iluminadas. Caminó bastante, él cuenta, este señor, y llega a un lugar donde se encuentra con seres vestidos de blanco y miraba hacia arriba y veía como que la superficie del lago, que sabía que era el lago, era de color dorado. Exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto en meditaciones. Wow. Nos cuenta este señor Abdón Quispe, ¿no? Entonces, de esa forma es que se confirman las cosas, ¿verdad? De que el estado meditativo en el humano es un estado posible que nos permite ver y vivenciar otras realidades, y no ser un grupo de volados, un grupo de, qué sé yo, de personas que alucinan con cosas. No, todo se confirma, ¿no? Porque este señor aparece de allí, es un vecino, es un comunero de la zona, y sin nosotros preguntarle nada empieza a narrarnos todo eso, ¿no? Confirmándonos lo que nosotros habíamos visto unas horas antes. Esa es pues la famosa chincana, ¿no? Que las chincanas incas, estos túneles, y claro, que es la que está justo detrás de la misma puerta, y hay como unos túneles, pues hay unos, pero ¿sabes qué? Los veo, ha habido un temblor o han colapsado, ¿no? Entonces, Sí, parece que se han porque cerrado ¿qué o los ocurre? habrán, ¿qué habrá No, pasado? ¿sabes lo que ocurre, Rafa? Que los autóctonos de la zona son muy supersticiosos. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos sentido incluso, ahí está la leyenda de que la puerta se ha tragado toda una banda entera de músicos. Y nosotros estuvimos acampados en la zona, y te puedo asegurar, y les puedo asegurar a tus seguidores, que sentimos la banda tocando, como desde de dentro de la puerta, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Son muy supersticiosos, entonces han bloqueado esa entrada. Pero era un ingreso físico de la Hermandad Blanca, allí al retiro de la Hermandad Blanca, pero lo han bloqueado, le han puesto piedras, porque, claro, son muy miedosos, ¿no? Supersticiosos. Bueno, en la noche del 14 de agosto de ese año 2007, como digo, hemos tenido contacto con ese ser que parece un mandarín chino, un ser de barba larga, que es un hombre, que tiene un sombrero grande. Su nombre es Alcil, es miembro de la Hermandad Blanca de la Tierra, y en la noche del 14 de agosto de madrugada, 12 grados bajo cero, 3.200 metros de altitud está el lago, está esa zona, ¿no? Hemos tenido contacto físico con ese ser, y realmente fue impactante, ¿no? Un antes y un después, porque nos dijo una cantidad de cosas y nos dio una cantidad de avances de nuestro caminar futuro, en el tema de difusión y en el tema de labores específicas que había que hacer a partir del año 2007 en adelante, ¿no? Fue bien interesante esa experiencia con el maestro Alcil. ¿Dices que fue de manera física? ¿Te entendí bien? Sí, así fue. Pero previo a eso, quería compartirles cómo se dio la manifestación del contacto, ¿no? Porque, como les decía, éramos 7 personas que nos desplazamos hasta esa zona. Entonces, en la tarde de ese día 14 de agosto, el contacto fue en la noche, pero en la tarde, nuestro amigo que participó de ese viaje también, Rubén Correa, salió con su cámara a recorrer la zona, y algo como que lo llamaba a una zona a sacar una fotografía, que ahí yo te la envié también, Rafael. Es una fotografía que él toma en una roca que había allí, ¿verdad? Porque la roca como que lo llamaba, algo lo inducía a que él tomara una fotografía allí, ¿no? Entonces esa fotografía fue clave, porque realmente nos confirmaba lo que habíamos recibido nosotros en comunicación, porque nos hablaban en comunicaciones, en mensajes telepáticos, que en la madrugada de ese mismo día 14 iba a haber un contacto físico detrás de la puerta. Entonces, si ustedes observan la imagen de la roca, hay 7 muescas, hablando de las 7 personas que fuimos,
y van a ver que en la parte de abajo hay dos letras, una E y una L. Y más arriba hay como dos palitos y un circulito. ¿Qué quería decir todo esto? Éramos 7 personas, que los 7 íbamos a estar apoyándonos mutuamente, pero que solamente 3 personas íbamos a tener la experiencia de contacto físico. Y éramos 2 hombres y una mujer. Por eso las muescas, ¿no? Y los 3 que estuvimos allí en el contacto somos de nuestra terminación del nombre cósmico EL. Ustedes saben que todos nosotros tenemos, toda la humanidad tiene un nombre cósmico, que es una clave vibratoria personal, que es cuando se forja el espíritu del humano, que es a través de un estanque cósmico y genera una explosión termonuclear de luz, y eso genera un sonido. Y de ahí deriva el nombre, que no es Rafael, Livio, Juan ni María, sino que son nombres específicos, ¿no? Y nosotros, los que tuvimos el contacto detrás de la puerta de Yumarca el 14 de agosto del año 2007, éramos los 3, o somos los 3 de terminación EL. Entonces, hecha esta salvedad, lo que ocurrió fue que nos fuimos detrás de la puerta a las 2 de la mañana aproximadamente, como decíamos, 12 grados bajo cero, porque esa altura son 3.300 metros de altitud en esa zona del Puno, muchísimo frío, y comenzamos a hacer mantras con los 2 compañeros detrás de la puerta, y hacer dermo-óptica, que se le llama dermo, piel, óptica, visión con la piel. Entonces se apoyan las manos sobre la piedra y la frente sobre la piedra, ¿verdad? Entonces se hacen mantras específicos y tiene que venir sí o sí imágenes a nuestra pantalla mental de qué ocurrió en ese lugar, por ejemplo. Para eso se usa la dermo-óptica. Pero aquí, como Ayumarca es un lugar muy especial, lo que empezó a ocurrir fue que nosotros empezamos a sentir como náuseas en nuestro estómago, porque sentíamos que la piedra o la puerta, la parte de atrás de la puerta, mejor dicho, como que nos tragaba. Nos sentíamos como que íbamos a caer dentro de la roca, ¿no? O sea, literalmente imposible desde lo físico, pero desde lo suprafísico totalmente posible. Entonces empezamos a tener todo ese tipo de cosas, y en determinado momento, después de hacer varios minutos los mantras indicados, empezaron a envolvernos como una especie de neblina, que se trata de un sendra, que es un portal dimensional donde las realidades se alteran y se viven todo tipo de experiencias. Pero nosotros queríamos algo más físico. Entonces pasó algo así como, qué sé yo, cerca de 1 hora la experiencia de todo esto. Se presentó una nave también en la noche, a la distancia en el cielo, haciendo evoluciones, como confirmando todo lo que estábamos viviendo, pero quien les habla aún quería más cosas, ¿no? Entonces dejo a mis 2 compañeros allí en el lugar de la experiencia y salgo a caminar, qué sé yo, algo así como en la noche, como unos 50 metros, 60 metros, hasta donde me permitió el acantilado, porque allí, como es una zona de roca, creo que tú lo conoces, Rafael. Sí. Creo que allí. Bueno, la parte de atrás de la puerta de Yumarca es una zona donde la montaña por momentos como que se corta la pasada, y hay una depresión como de 10-12 metros de profundidad. Hasta allí pude llegar caminando y haciendo preguntas mentales, por qué nos habían dado las experiencias que nos habían hablado en comunicaciones de físico. Entonces, ¿qué ocurre? Siento pasos detrás mío y creí por un momento que eran mis compañeros que venían a buscarme. Me volteo a mirar y no había nadie. Pero siento una clara presencia, como ya estamos acostumbrados, de estos seres que se proyectan, ¿verdad? Que hacen como proyecciones físicas, ¿no? O astrales, que se les llama. Entonces empecé a sentir la presencia de este ser, hago una pregunta mental y me responde que es Alcir. Entonces, en determinado momento se acerca tanto a mí que me empieza a tocar en la parte de atrás de la espalda, como si me apoyara las manos en la espalda. Me volteo nuevamente a verlo y no lo veía con mis ojos, pero sí lo sentía. Y sentía que me estaba como sosteniendo de la espalda, ¿no? Este sostén me permitió hacer como una prueba de confianza en él y en ellos, ¿no? Me empezó a indicar que me tirara hacia atrás. O sea, como que me dejara irme hacia atrás, que él me iba a sostener. Y de hecho así fue.
tanto que puse mi cuerpo en una posición totalmente que si no hubiera estado el ser detrás me caía. Y ahí estuve como, qué sé yo, algo así como cerca de un minuto en esa posición, que evidentemente yo solamente estaba solo ahí, nadie me pudo ver, pero si me hubieran visto estaba en una postura totalmente ilógica, ¿no? Hasta que volví a mí, él me hace de vuelta y me pone en posición vertical nuevamente, ¿no? Realmente esa fue la experiencia física. Yo no lo pude ver con mis ojos, pero sí lo sentí y me dio esa prueba de confianza, ¿no? Que me dice una cantidad de cosas de la forma que me tenía que preparar y los viajes que teníamos que hacer a posterior. Por eso después los mismos 7 personas que estuvimos ahí en Ayumarca, a los pocos meses, a los pocos meses no, al siguiente año, año 2008, fuimos justamente al Cerro Arequita, tuvimos experiencias muy, pero muy fuertes también, y después una parte de ese grupo fuimos hasta la Cueva de las Manos en la Patagonia Argentina, y así fuimos pautando viajes, ¿no? Porque de esa forma, un poco, hoy me preguntabas más temprano, Rafael, cómo se hacían las pautas de los viajes y por qué nosotros íbamos a tales o cuales lugares. Bueno, justamente es a través de lo que son estas confirmaciones, estos mensajes telepáticos y todo esto, para demostrar, como decíamos hace un rato, que no somos un grupo de volados, de alucinados, sino que hay toda una logística de trabajo que está, como diría, dirigenciada por ellos, con una lógica y una coherencia, ¿no? De esa forma que se realizan los viajes y las labores en ayuda siempre a las demás personas. Claro, y mira, después de tantos años, sostener la experiencia, bueno, aunque no te hayas dado cuenta, y vamos a poner nuevamente el video en cuestión, el de Cusco, en un lugar tan, ¿no? Tan especial, que aparezca algo tan raro, ¿no? Y que, bueno, como tú dices, ¿no? Lo han analizado estos amigos de México y seguramente Emanuel lo ha circulado, y es realmente muy, muy intrigante, ¿no? Lo que has grabado, que no tiene una explicación y que la explicación, mejor dicho, está detrás, pues, de todo tu camino, ¿no? De toda tu experiencia que viene desde tanto tiempo atrás que yo te conozco. Dicho sea de paso, quería comentarles, amigos, que justamente estos días me encontraba revisando un poco los programas que grabamos y ahí encontré la entrevista que te hice y lamentablemente no la borré yo, fue un problema que tuvimos con YouTube hace unos años y perdí cerca de 1500 videos, ¿no? No. Ya te imaginarás por más o menos entre 1200, una cosa así, un número grande de videos. No. Y bueno, felizmente que encontré el máster de nuestra entrevista, así que si ustedes quisieran verla, la voy a volver a subir. Seguramente por copyright me la bajaron, la música la voy a reestructurar y ustedes ya seguramente la van a poder ver. Voy a poner unos links aquí o en las pantallas finales para recordar esa entrevista que hicimos. Creo que hicimos 2 o una. Las vamos a poner aquí para que puedan, claro, son 2, para que puedan verlas, las vamos a resubir, pero ya las tengo, felizmente, para que un poco comparar, ¿no? ¿Qué tal los mensajes que nos dicen en aquel momento con lo de ahora? Y bueno, Claro, son tantos claro. años, ¿no? Que estás en esto. Qué interesante. Entonces, para ir un poco concluyendo, este ser, me dijiste que se llamaba, ¿cómo era? Alcir. Alcir, ¿no? Este ser, Alcir. claro, este ser es como una especie entonces de guardián que está designado en este lado del Titicaca, ¿no es cierto? No. La Gran Hermandad Blanca de la Tierra Ah, ok. es un gobierno interno positivo que fue instaurado luego que se destruye la Atlántida, hace algo así como unos 24.000 años de los nuestros. Desciende una nave en el desierto del Gobi, en la Mongolia, con 32 seres extraterrestres, maestros de gran sabiduría, y forman la mítica Shambhala con su capital de Agartha. Ahí utilizan algunas galerías que ya estaban en ese desierto y construyen otras, y ahí comienza o se estructura lo que se le llama la Gran Hermandad Blanca de la Tierra, que está trabajando, son seres multidimensionales que tienen características similares a los guías extraterrestres, y están trabajando en concomitancia con ellos, o sea, en combinación con ellos, los seres de las estrellas con la Hermandad Blanca de la Tierra, para en este tiempo, que es un tiempo realmente crucial para la humanidad, ayudar en desclasificar información, en apoyar a quienes estamos haciendo la labor de difusión y en todo lo que es la logística desde la Tierra. Están, como decíamos, en bases intraterrenas, o retiros que se le llaman de la Hermandad Blanca, justamente uno allí hay debajo del lago Titicaca,
luego hay en el Tíbet, precisamente en donde nombrábamos, en el desierto del Gobi, en Lechuguilla, en California, en la Cueva de los Tallos, en Ecuador, en la Sierra de las Ánimas, aquí en Uruguay, qué sé yo, en infinidad de lugares físicos, de ingreso físico, pero que hay otros lugares, como por ejemplo en lo alto de las montañas del Cusco, en la Abadía de los Siete Rayos, que también hay un ingreso físico, pero hay lugares que se puede ingresar de forma astral, por ejemplo a través del Muro de Puyaro, donde estuvimos en el año 2019 en la selva del Amazonas, un grupo de 5 personas, donde hicimos labores específicas para activar la red solar planetaria y para hacer ayuda en todo lo que es el proceso de la humanidad. Pero nosotros no somos ni especiales ni elegidos, porque eso habría que aclararlo muy bien también, ¿no? Porque la gente de pronto que recién se plega a estas transmisiones tuyas, Rafael, puede llegar a pensar que nosotros somos, qué sé yo, no sé, gurúes o chamanes altomisayos de alto rango, y no es así. Somos personas comunes y corrientes que nos han dado una instrucción y que la hemos puesto en práctica con muchísima voluntad y certeza, y hemos investigado y experimentado. Por eso muchas veces nosotros decimos que no nos gusta mucho que nos digan contactados, porque los contactados hoy por hoy es un grupo de personas que realmente nos ponen a todos en una misma bolsa. Y hay personas que realmente no tienen el aval suficiente como para llamarse de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros decimos que es mejor que nos digan investigadores experimentadores, porque experimentamos el trabajo investigativo que venimos haciendo hace muchos años. Entonces, eso sería la Hermandad Blanca de la Tierra, y Alcir es uno de tantos seres, pero hay muchos, ¿verdad? Hay muchas personas, seres que están trabajando desde esos retiros interiores y muchas veces se proyectan en la superficie dando este tipo de experiencias. Interesantísimo, Livio, interesantísimo. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este viaje que yo me enteré que vas a llegar justamente en agosto, me parece. Entonces, si puedes hacer de repente la invitación, nos puedes contar un poco en qué consiste, para quién está orientado, Sí, para mira, acompañarte. claro, De hecho, si miren, es que yo puedo, me doy una vuelta donde estés, yo te cómo no, alcanzo, sí, ¿ah? con gusto, con Ahí gusto, cuando estés en por Cusco, en supuesto, Puno, me doy una Rafael, vuelta. Claro, claro, sí. ya lo Mira, coordinamos. Pero ¿cómo es? realmente, Ujú. bueno, realmente nosotros hicimos en 4 oportunidades el Camino del Inca, pero ya como que, bueno, dijimos, es suficiente. Entonces, porque es un camino duro, ¿verdad? Son 60 kilómetros entre las montañas, se pasa a 4.800 metros de altitud, y realmente este último fue bastante duro, más duro, porque claro, los años no pasan en vano, ¿no? Entonces ya el viento nos ha llevado el pelo que teníamos y los años pasan, y entonces realmente decidimos ya no hacer más el Camino del Inca y hacemos otro tipo de excursiones. En este viaje haremos, Dios mediante, un tour de 11 días, 10 noches, y vamos a visitar todo lo arqueológico del Cusco, Machu Picchu, la laguna de Humantay, el Cerro de Siete Colores, y nos iremos justamente hasta esa zona, que se le llama la ruta del cacao y el café. Vamos a pasar por un hostal que hay allí en Huiro, y vamos a ir hasta Quillabamba, a la zona de Siete Tinajas y todo eso, y después volvemos a la ciudad del Cusco, ¿no? Esos son 11 días, 10 noches, y saldríamos el 11 de agosto. Es un poco lo que está planificado en este viaje, pero como siempre decimos, está en manos de lo alto, ¿no? Nosotros nos predisponemos para hacer el viaje, y la gente que ya nos conoce nos sigue, se anota y viajan con nosotros. Es un poco eso, Rafael. Claro, por tu puede ser de pregunta. cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, hemos viajado con personas de varias partes, muchas veces, y bueno, en el último viaje de enero viajamos solamente con personas de aquí de Uruguay, un pequeño Claro, grupo, hicimos, como decíamos, el Camino del Inca, pero sí puede ser personas de diferentes países, porque somos bastante conocidos claro que sí. por varios puntos. Claro, y bueno, la gente que está por Cusco, se va a quedar una temporada por allá, aprovecha y se suma al tour. Claro. La gente que viene por segunda, tercera vez, a lo mejor quiere tener otra experiencia también, lógico. Porque, ¿sabés lo que ocurre, Rafael? Que nosotros lo que hicimos fue hibridar los viajes. Estos viajes le llamamos viajes híbridos porque muchas veces se plegan a nuestros viajes personas que quieren irse de shopping. Entonces los dejamos que se vayan de shopping, pero hay un pequeño grupo de personas que quieren hacer meditaciones, regresiones a vidas pasadas, todo este contacto, y bueno, y entonces hacemos las dos cosas a la vez, sin denostar unos ni los otros, y sin interrumpir ni unos ni los otros,
Por eso decimos que son viajes híbridos, porque los que quieren hacer meditación se quedan con nosotros y si no, se van de shopping o se quedan por ahí y no se pliegan a nosotros. Pero están bien interesantes los viajes porque se da mucha información y aprovechamos la energía de los lugares para justamente hacer este tipo de tours, como decíamos. Muy interesante y bueno, ojalá también tengan su experiencia, puedan captar si es que se permite, si es que se puede, y si no, están pues ahí en modo invisible también, ¿no? Sí, O pero además, aprovechen de mire, tomen fotos, ¿no? Puede salir algo, ¿ah? Realmente pero está muy mire, nosotros, interesante lo que les pasa, ¿sabes ¿no? qué, Rafael? Y para tus seguidores, es bien interesante lo que les voy a comentar. Porque a través del tiempo nosotros ingresamos por una experiencia hace muchísimos años, en 1988, que tuvimos una experiencia en sueños, que ya empezamos a buscar un camino espiritual, hasta que llegamos 10 años después, en el 98, al grupo de contacto. Pero a través de tantos años nos dimos cuenta que el principal contacto es con uno mismo, es descubrirnos el potencial sin límites que tenemos dentro nuestro, y el poder hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, como decíamos, no somos especiales, pero podemos hacer ese tipo de cosas con un entrenamiento de ir a una ciudad de 1.300.000 habitantes y hacer una creación o varias creaciones mentales para ayudar y minimizar lo que es la violencia, ¿no? Entonces, el encuentro, el contacto es con nosotros mismos. Cuando nos descubrimos cómo somos, hasta dónde podemos ir, entendemos nuestros miedos, nuestras capacidades, sobreviene o se precipita evidentemente, por causa y efecto, se precipita el contacto con ellos. Es así como funciona. Qué- Y no qué al gu- revés. Claro, claro que sí, claro, ellos son los que ven todo eso. Y bueno, qué gusto me da, Livio, que estás bien, que sigues en lo tuyo. Justo también estaba viendo ahí lo de tu viaje, que por ahí lo vi. De ahí conversamos un poco, recuperé tu entrevista, la tenía ahí junto con la de otros amigos, que poco a poco Gracias. hay que ir removiendo la música, pues sobre todo el copyright de YouTube, ya ustedes saben cómo es. Pones una música que no es y te lo bajan el video y perdí ahí una gran cantidad de mi archivo de televisión, pero poco a poco lo vamos subiendo y aprovechemos esta coyuntura para, Bien. amigos, para ir a las otras entrevistas que tenemos con Livio y ojalá nos podamos encontrar. Yo creo que sí, voy a ver si por ahí coincidimos, aunque sea en el Cusco un rato. Sería Bueno, genial vernos. Yo pienso que sí, porque voy a estar yendo por allá. Justo voy a estar por Quillabamba en unos días, así que voy a ajá, estar yendo y viniendo, ¿no? Ojalá pueda bien. captar algo, ¿no? Ojalá, a ver, vamos a ver, voy a estar atento. Bueno, O mejor no, para ver si sale, si sale, no sé ya cómo es esto. Pero bueno, en todo caso, bien. interesantísima tus experiencias. Y bueno, de repente para las personas que quieran seguir un poco tus rutas, tus viajes, creo que tienes un YouTube como Livio Silva, pero de repente otras redes, ¿en dónde te Sí, podemos mira, encontrar? bueno, mira, a consecuencia de buenos amigos que tengo por diferentes países me han empezado a decir por qué no continuaba con la escritura de mi segundo libro. Y bueno, y está como falto de inspiración esa segunda parte, ¿no? Entonces lo tengo ahí, stand-by. Pero sí me sugerían que por qué no escribía en las redes sociales. Y he empezado a hacer escritos hace como 2 meses más o menos en Facebook. Bueno, ahí me van a encontrar con mi nombre, Livio Silva, las 2 veces con V. Ajá. Y bueno, ahí van a poder ver mis escritos, van a poder saber lo que vengo haciendo, lo que venimos haciendo, porque voy contando las cosas que venimos haciendo también en esa red social. Y también, como bien tú decías, hay un canal donde está un poquito también, falta actualizar. Voy a cargar este video y los otros que hoy me hizo un español amigo, me hizo una entrevista también hoy en la mañana. Ah, muy bien. La voy a cargar a mi canal también porque está un poquito desactualizado. También lo encuentran como Livio Silva, las 2 veces con V, en el canal de YouTube. Así es. Muy bien, estará desactualizado, pero el YouTube, pero ustedes siguen ahí y siguen sucediendo cosas. Firme. Bueno, hay que informarle a la Firme. gente en lo que estás, pues, ¿no? En lo que estás. Ahí tengo Sí, también pues. mucho cariño, guardo los discos que me regalaste ahí en mi colección de Ah, discos. Siempre acá los sí, tengo, acá sí, sí, están. Entonces, bueno, siempre yo te agradezco mucho y bueno, un por placer como favor. siempre conocerte y conversar contigo. Y bueno, ahí está. Ya está, amigos, la historia detrás de este fantástico video. Un agradecimiento a Manuel Usa, ahí pueden verlo también. Lógico, ya te hará la entrevista correspondiente y bueno, yo muy agradecido de que nos hayas tomado la llamada. Ya saben, entonces pueden seguirnos también a nosotros, suscríbanse, compartan este video, que estamos con cosas muy interesantes justo en nuestra temporada del Cusco, en este mes tan importante. Estamos a poquitos días del aniversario de Cusco y se va reactivando la investigación andina, ¿no? Y cómo no, con estos casos ovnis
del tema, ¿no? Extraterrestre que tocamos aquí, también con la temática del Cusco, así que queda perfecto esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Livio, te mando un fuerte abrazo a ti, a todos tus colegas, compañeros por allá por Uruguay, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Que pases muy bien y bueno, un Nos saludo vemos, ¿ah? fraterno a todos los seguidores.